Finalmente tenemos a... Bueno, ¿quién presenta al señor Tirado? Muchas veces ya le hemos llamado el doctor Pérez Tirado. Lleva con nosotros y contra nosotros mucho tiempo. Cuando yo le pedí que participara, me dice, ¿y de qué hablo? Digo, dame el título de la charla porque quiero que tú hables. Y me planteó y me gustó. Asistencia integral en los convenios versus asistencia parcial, lo incompleta. Doctor Pérez Tirado. Pues muchas gracias, Eugenio, por invitarme. Y a mí me toca ser muy duro con esto, ¿no? Evidentemente, he estado preocupado con Gonzalo porque has empezado diciendo herramienta buenísima, has dicho buenísima. Y claro, he dicho aquí, el único que va a criticar este sistema va a ser Pérez Tirado. Efectivamente, ese era el título, ¿no? Asistencia integral versus lo que yo creo que es realmente este convenio. Esto es una asistencia absolutamente parcial y absolutamente incompleta. Aquí de integralidad no tiene absolutamente nada más que la palabra que se le ocurre poner a los redactores al principio, ¿no? Yo busqué en el diccionario de la Real Academia Española y pone que integral comprende todos los elementos o aspectos de algo. Todo. Está todo, ¿eh? Vamos a ver si está todo y vamos a empezar a contar verdades o mentiras, ¿no? A mí me recuerda todo esto un poco el despotismo ilustrado, ¿no? El despotismo ilustrado se basaba en el paternalismo, ¿no?, de los monarcas, sobre todo de Carlos III, aquello que decía todo para el pueblo pero sin el pueblo. Y esto es todo para el lesionado sin el lesionado. No nos invitan nunca, ¿eh, Carlos? ¿Cuántas veces te lo he pedido? No, no interesamos. Esto es una cosa entre partes, habéis hablado de las partes. Las partes son estas partes, por ejemplo, las entidades aseguradoras y los centros médicos. Y lo que pone el cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos que agradecer esta bondad infinita que tiene el sector asegurador español de hacer un convenio de asistencia sanitaria. ¿Y por qué lo hace? Porque se ha preocupado de que no exista una legislación que no lo haga necesario. Y empezamos. Estipulación primera del convenio de la privada, el que da tantos problemas, ¿no? Porque ya no son las víctimas, los cuentistas y los que hacen fraude, no, son los médicos, son los centros asistenciales, al menos compartimos algo. Ellos no, ellos son buenísimos. Ellos, por ejemplo, han dicho de penalizar, he anotado, penalizar aquellos centros. Hombre, hubiera podido poner, y algunas compañías, también habría que penalizarlas. Algunas las podrían expulsar durante mucho tiempo de la aplicación del convenio también. Y dice el objeto, el artículo número 1, dice asistencia sanitaria integral. ¿Quién lo dice? Integral. Es decir, está todo, ¿eh? Aquí está todo. Está la bomba de bacofleno, está la densitometría ósea, que el otro día en el Instituto Goodman preguntaban para un lesionado antes de ponerle unos hierrecitos por si acaso su nivel de densitometría ósea, y dijo la compañía, no está en el convenio. Lo siento, la densitometría no está en el convenio. Como otras muchas pruebas que no están en el convenio. Bueno, ahora algunas sí, ahora las han ampliado, sobre todo para que las paguen ellos, los centros, porque están incluidas en el módulo. Pero van mejorando porque cuando han firmado el convenio de la pública ya han puesto, en el del daño cerebral incluso, ya han puesto la asistencia sanitaria. Bien, como yo lo digo, aprenden y dicen, hombre, quitémoslo de integral porque no queda bien, ¿no? Ya se ha mejorado. El de la pública, bueno, Carmen Calvo, ya la conocemos. Ya lo que dijo, ¿no? El dinero público, ¿de quién es? No es de nadie. Y por lo tanto ellos firman, aquí no está mi intimísimo amigo Vadillo, donde hasta les cuelan que la facturación tiene un límite máximo de 2 años. Esto es genial ya. Es decir, aquellos lesionados gravísimos, grandes quemaduras que están 4 o 5 años, a los 2 años barra libre. Es que el dinero público no es de nadie. Y por lo tanto se pueden firmar estos disparates. Esto es una administración desleal del dinero público y algún día alguien se tendrá que meter. ¿Y quién tiene convenio? Bueno, hubo un prestigioso subdirector general de prestaciones de automóviles y automoción de una gran entidad aseguradora, que además es una excelentísima persona, que dijo que sin olvidar que el paciente es el protagonismo al cual no nos invitan a participar, ni a hablar, ni a poder decir nada, dijo que esto del convenio es la envidia de Europa. Esto es la envidia, señores, esto es la envidia de Europa. No lo tiene nadie, solamente nosotros. Y uno se pregunta, ¿por qué será? Joder, qué tonto que son los alemanes, los austríacos, los franceses, los italianos. Ellos no tienen convenio. Solo lo tenemos nosotros, somos la envidia. Le faltó añadir la envidia de Europa del sector asegurador. Sanidad low cost.
La Vanguardia, 14 de noviembre, hace pocos días, sanidad low cost. Y los domingos se reúnen en Madrid todos los ciudadanos porque es un clamor para mejorar la sanidad pública, porque la necesitamos mucho, pero les pagamos muy poco. Les ponemos límites de 2 años. Yo voy a hacer 2 propuestas hoy para que se conozcan cuál es mi idea y mi camino hacia dónde me dirijo, ¿no? No, yo no quiero el convenio. No es buenísimo, al menos a mí no me lo parece. Hombre, al principio ha dicho es útil, desde luego, para el sector asegurador, y que tiene muchos puntos de mejora. Tienes toda la razón. Ahí, si decidimos quedarnos con él, muchísimos puntos de mejora. Mis 2 propuestas. Mire, ¿por qué no cambiamos el artículo 1.2? ¿Saben ustedes que en nuestra Constitución, el artículo 43, dice que tenemos derecho a la salud, a la protección de la salud? ¿Y por qué no cogemos el 1.2 y ponemos y cambiamos? Mira, hacemos... Esto es tal como está ahora. Qué hábiles son los redactores del 1.2, ¿eh? Fíjate lo que está en rojo. Dijeron, solo contribuye a la producción del daño, incluidas, es decir, que hay que descontar la coparticipación de la víctima, la culpa exclusiva. Si es culpable, ¿lo curamos o no lo curamos? Incluidas los gastos. Esto es lo que dice el actual. Y yo recomiendo este. Cambiamos la palabra incluida por excepto. Y detrás de gastos ponemos sanitarios. Es un pequeño cambio. Pero con este cambio de 2 palabras, lo que ocurriría es que no se le aplicaría coparticipación en el tema de la sanidad, artículo constitucional, ¿no? Es decir, como ocurre en los accidentes de trabajo, el trabajador podrá tener culpa porque ha metido la mano donde, pero las mutuas laborales lo curan, ¿eh? Luego no lo indemnizan, pero lo curan, ¿eh? Y esto es un seguro obligatorio. Los podríamos curar a todos, ¿verdad? O hemos puesto esto porque si se salen de esta herramienta tan fabulosa que es el convenio, ahí ya tienen ustedes un problema, ¿eh? Porque le vamos a aplicar que la culpa exclusiva no cobra los gastos de asistencia, pero no hemos dicho en el artículo 43 que protegemos a la salud. Cambiemos estas 2 palabritas y cambiarían muchas cosas. Y finalmente, unos sesudos entre los cuales yo me encontraba, la comisión de expertos, eso es un nombre bonito, se nos ocurrió poner porque tuvimos que hacerlos, algunos eran más valientes, se ponían la gabardina y se iban a la compra, otros nos quedábamos allá. Y pusimos simplemente que en España los únicos sujetos perjudicados de un accidente son 2, A y B. A, la víctima, B, los familiares de los fallecidos. No hay más perjudicados. La ley de accidente de tráfico son esos. Bueno, tienen un detalle, ¿eh? Excepcionalmente les damos 6 meses de tratamiento psicológico a los familiares de los fallecidos, ¿eh? ¡Qué detalle, eh! A lo mejor la mujer coge la baja no, ¿eh? Pero 6 meses se lo vamos a dar. Me parece que ahora lo van a mejorar 1 año. ¡Qué detalle! A y B, solamente 2 perjudicados en España. ¿Sabe cómo funcionan en Europa? Ellos tienen la C. Ellos tienen otro perjudicado. Ellos tienen uno que se llama los centros sanitarios, públicos o privados, que hayan prestado asistencia a la víctima de un accidente, tienen derecho a reclamar al tercero responsable o directamente a su entidad aseguradora el coste real de las prestaciones sanitarias que hubieran prestado. Porque ustedes son perjudicados cuando me atienden a mí después de un atropello. Pero ustedes no están en la ley. Pero no se preocupe, que les dan un convenio. ¿Y si ustedes tuvieran la letra C? Anímense, porque dentro de nada hay un anteproyecto de ley que va a entrar en el Congreso de los Diputados. Y ese anteproyecto de ley, si nos pusiéramos juntos, los que defendemos el dinero público y ustedes, les podríamos decir a los políticos por qué no ponemos a la letra C. Porque entonces ya no haría falta el convenio. No haría falta el convenio porque ustedes legalmente podrían reclamar sus gastos asistenciales. Ellos son maravillosos. Y luego vendría la audiencia de Cádiz y diría, pero a los precios del convenio, ¿eh? Es genial. Pero no le explico quién hay en Cádiz. Yo hice una cosa y hablé de las luces y sombras en Cádiz. Es decir, y por cierto era de Mafre la sentencia. Entonces, 2 cambios. ¿Por qué no cambiamos 2? ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Ustedes creen que son perjudicadas las clínicas o no son perjudicados? ¿Realmente cuando curan a una víctima tienen derecho a reclamar los gastos asistenciales de la prestación o son unos señores desconocidos, unas cosas que nos molestan a todos? ¿Por qué se reúnen los domingos el clamor ese popular que nos vamos todos allá con la bandera y defendemos la sanidad pública porque hay que defenderla? Miren lo que dice la ley, vamos a ver si es integral, vamos a ver si es verdad lo que dice el convenio. Integral. Miren lo que dice el artículo 141 de la ley. Dice que los gastos de asistencia son los gastos de asistencia y, la letra y el importe de las prótesis, órtesis, ayudas técnicas y productos de apoyo.
¿Están las prótesis, las órtesis, los productos de apoyo en el convenio de asistencia sanitaria? Usted le puede decir a un paciente, le puede colocar, por ejemplo, si tiene un problema de ligamentos de rodilla, le puede colocar esa cosa que se llama una ortesis, ¿la puede colocar? No, no está en el convenio, en todo caso que se la pague él. Entonces no es integral, es parcial, no cumple el artículo 141 de la ley, porque el artículo 141 dice que hay que darle todo lo que necesita para curarse, y necesita para una rotura de ligamentos ponerle ahí una ortesis. Por eso, cuando hicimos la ley, esos sesudos del experto, dijimos, mire, los gastos de asistencia no le pusimos límites, su importe, lo que valen. Eso es lo que tienen que cobrar, su importe. La realidad de los convenios de asistencia sanitaria. La realidad es esta. La realidad es que yo me marché de los convenios en el año 2008. Lo último que hice fue firmar el convenio del 2008. Y lo firmé firmando esto, el módulo del raquis en los centros A 1.100. Y además, eso sí, se tenía que pagar aparte la resonancia y el TAC. No podía estar incluido. Eso si hay que hacerlo, y lo dice el médico asistencial. Pero es que ni ha subido el salario mínimo interprofesional, ni ha subido la langosta, ni la compra, ni el pan, ni la luz. Todo baja, como los centros. Ahora 730. Incluido la resonancia, el TAC, la ecografía. Son ustedes maravillosos. Ustedes, después de 14 años, han conseguido trabajar por el 35% menos, incluyendo el TAC y la resonancia dentro del precio. Son unos genios de la economía, porque realmente no lo entiendo. Yo te lo voy a explicar. Pues fíjese, cada vez, vamos a ver dónde llegarán, como sigan así, como no se planten en un momento, vamos a ver dónde llegan. Y hablaba el módulo quirúrgico que le ha preocupado tanto a Ainhoa porque 14 veces un VAT, ¿no? Es decir, a 2085 el quirófano, los anestesistas, el médico que opera. El otro día teníamos una factura con minuta en la cual tenían que intervenir los traumatólogos y había que hacer injertos de piel, estaban los de cirugía plástica, todo por 2085. Está todo incluido. Fueron nada, fueron 6 horas de quirófano, 2085. Estos son los precios que tenemos en el convenio. Grupo A, porque si vamos al grupo C, entonces ya, ustedes son ya supergenios, porque eso debe ser la macroeconomía y la microeconomía, porque ustedes eso lo hacen por 615. Eso no lo podemos hacer. Incluido todas las pruebas, es decir, y luego les dicen, hay que objetivar, porque esto es subjetivo, no se objetiva, pero si hace la resonancia la paga usted, no la pagan ellos. Pues usted cobra 615 si la hace, si no la hace. Bueno, a lo mejor firman un convenio con una gestora y todavía les pagan menos. Las únicas pruebas que tenemos, con una medicina que tenemos de las mejores del mundo, solamente entran en el convenio estas cositas, el TAC, la resonancia, el contraste, la ecografía, la electromiografía y la gammagrafía. 6 cositas. Aquí no hay el SPECT, aquí no hay densitometrías, aquí no hay... Estas son las cosas que entran. En cuanto hay una fractura con minuta y tú le quieres poner allá un poquito de esas cosas que se ponen para tratar de... No, esto no es material ortoprotésico, esto es una cosa que no. Algunas curioso, porque la gammagrafía y la electromiografía hace falta autorización, como si fuera una póliza de salud. Resulta que a lo mejor me ha atropellado un coche, el médico asistencial dice que como puedo tener una infección hay que hacerme una gammagrafía ósea y le tiene que pedir autorización a... Pero no será el médico asistencial el que lo tiene que decir. ¿Qué es esto de autorizaciones? Porque no se fían. Porque no se fían. Yo creo que deben desaparecer las autorizaciones. Y este es el convenio de la pública. Mire, la pública es maravilloso el convenio. Claro, el convenio de la privada es buenísimo, Se pueden cobrar hasta las visitas sucesivas. Tenemos derecho a una interconsulta. Solo una, Ojo. Ojo. Si tienes el problema de que tienes masilofacial porque te has roto la mandíbula y resulta que además tienes otro problema del pie, tienes que elegir, Tú eliges o te quedas con el trauma o con el masilofacial. Las dos cosas no pueden ser. Es integral. Pero la pública tiene 5 precios, tiene 5. El precio de la hospitalización. El otro día, en Barcelona, en el Valle de Brón, es buenísimo, porque saben que se factura el día de la hospitalización la hora censal 00. Si estás a las 00 horas, te cuenta un día. Pero si es cirugía mayor ambulatoria y entras a las 8 y después de hacerte una artroscopia sales a las 8 de la noche,
resulta que no estás en la 00, no hay día de hospitalización, y como no tienen módulo quirúrgico, no hay módulo quirúrgico. Ahí le pusieron un clavito, pero no pueden facturar porque el material de osteosíntesis no está incluido en el convenio de la pública, pero no pueden facturar visita sucesiva porque solo tienen la de urgencia, es decir, facturan cero. Carmen Calvo tenía razón. Este es el convenio que firman. Claro que es mucho mejor. Yo me hinché de denunciar el convenio de Valencia y el convenio de Navarra, que se hacía todo por 886, 886, no pusieron el 888, pero el 886, y ahora han dado un pasito. Sigue siendo una vergüenza los precios que se están pagando en nuestra sanidad pública. La vamos a hundir entre todos. Porque en esos precios, por ejemplo, el día de la estancia está incluido todo. Es decir, la intervención quirúrgica, las pruebas complementarias, si le hacen resonancia o TAC. No, eso es para la privada, la pública resonancia y TAC. Por eso cuando ustedes se sientan, ellos firman siempre el convenio un año antes. Ellos ya lo han firmado del 2022 al 2025. Y ahora vienen ustedes, el 2023, y les dicen, pero si estos no los hacen, que no facturan ni el TAC, ni la resonancia, ni la electromiografía, ni el material de osteosíntesis. Un ortofix para determinadas fracturas importantes tiene costes de 6.000, 9.000, y si es un ortofix circular llega a los 12.000. Está incluido en el precio de la estancia. 5 días ingresó un cliente mío. En 5 días le colocaron un ortofix, facturaron el precio, han visto ese precio maravilloso, es decir, a 695 cada día de ingreso en el Valle de Hebrón. Facturaron los 5 días y le pusieron un ortofix que la factura, el albarán, lo pedí por curiosidad, valía 12.000 euros. El todo y la parte me habían explicado, pero bueno, por eso elegí Derecho, pues no sabía matemáticas, ¿no? Todo incluido, fijadores externos. Y para que no falte nada, les ponemos un límite temporal. A los 2 años es barra libre, ¿eh? A los 2 años, como no se ha estabilizado. Y las interrupciones. Estos son casos de mi despacho, ¿eh? Esta es una notificación que le hace un centro médico a un cliente y le dice, pero de momento no se puede seguir porque nos comunican que no asumirán más asistencia. Ellos mandan. Han dicho que se acabó. O por ejemplo, el hospital este es del hospital 2 de mayo. En Barcelona, fíjate al final, la compañía aseguradora ha decidido finalizar la atención en la consulta de tráfico. Y se ha estabilizado, aquí lo han dicho. Esto es también el caso, ¿no? Lo visual, sí, un poco. ¿Qué le parece esta respuesta? Nos indica nuestro departamento médico que el proceso lesional está estabilizado, por lo que no autorizamos más tratamiento a partir de hoy. Saludos. Bueno, detalles que me han saludado, ¿eh? Es decir, me han enviado saludos. Es decir, pero eso, el médico asistencial, que es una persona, pues esto, o ¿no? Interrumpimos el tratamiento, ya que por la tipología de la lesión no está justificado médicamente realizar, a pesar de que el otro contestaba en nuestro servicio, considera que debe seguir tratándose. Pero el que paga mana, ¿no? ¿Por qué no dejan intervenir a las asociaciones de víctimas? ¿Por qué? ¿Por qué no dejan intervenir a las asociaciones de abogados de víctimas? Son 2 asociaciones, una es de víctimas, los que ponemos el cuerpo, otros son los abogados que representan a las víctimas. ¿Por qué no existe ningún control de la administración pública? Bueno, antes han dicho algo así, en una de las frases que yo me trato de apuntar todos, había dicho que había intervenido también la Dirección General de Seguros, ¿no? Yo no lo he visto, yo no lo he visto. ¿Debe ser supervisado el convenio por la Comisión de Seguimiento del Baremo de Autos? Y tanto que tendría que intervenir la comisión. Eso es la noticia que puso Inés. Hoy entra en vigor el nuevo manual de criterios sobre la asistencia sanitaria. Y ponen la foto de una cosa que no entra en el convenio. Es buenísimo. Es decir, hubieran podido hacer otra foto. Esto no está en el convenio. Esto no tiene no tiene derecho el lesionado. ¿Cómo va a tener derecho a ponerse esas cosas? Es decir, y es fenomenal. Los redactores del manual de criterios, entre los cuales hay íntimos amigos míos y grandísimas personas, dicen que es para tutelar los derechos de los lesionados. Déjenos tutelarlos nosotros, las asociaciones de víctimas. No nos tutelen tanto. Déjenos que vayamos donde queramos. Si tenemos además derecho a la sanidad pública, somos españoles. Y si, por lo tanto, no nos tutelen, no nos den un convenio, que nos den el derecho en la ley. Y esto es todo lo que nos dicen, que nos van a proteger a la víctima. Otra vez, siempre nos están protegiendo. El umbral lesivo, las interrupciones de tratamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos Represa. Creo que la biomecánica del impacto cada día más, y desde que lo conozco a él y conozco a Carlos Arregui, bien es cierto que algún hueso, a lo mejor el mío, no sé si se rompe de la misma forma que se rompería otro, pero sí, yo creo que tenemos que avanzar. Lo que pasa es que a veces estropeamos las cosas, ¿no? Y hemos estropeado una auténtica ciencia con algunos informes que han dejado de ser ciencia. Aquello que se dice cuando la ciencia, el dinero, la ciencia se va por la ventana, ¿no? Algunos pequeños comentarios. Oiga,
Dicen que cubren los hechos de la circulación, dice el convenio. Bueno, no sé si habrán visto en el manual de criterios una cosa curiosa. Si el conductor de una moto ahora se la pega contra un coche que esté bien estacionado, no entra. Yo, como tengo un Maserati, no tengo problema. Si doy contra un coche que está aparcado, entro en el convenio. Pero si voy en un ciclomotor, no entro. Pero es un hecho de la circulación, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y por qué dicen que hechos de la circulación tantas veces y luego se excluyen algunas cosas, ¿no? Aquí lo verán, esto es la frase, ahí lo dice. Las prestaciones sanitarias del conductor de ciclomotores y motocicletas y asimilados que colisione contra un vehículo que se encuentra correctamente estacionado quedan excluidos del presente convenio. O sea, pero no es un hecho de la circulación. Joder, aquí Carlos Vadillo ha hecho su tema, es el doctorado, es el hecho de la circulación. Y ahora está. Es decir, si está, ojo, si está correctamente estacionado, si está mal aparcado porque se había pasado de la hora de la zona azul, entonces debe entrar en el convenio, ¿no? Porque ya no está correctamente estacionado. ¿Esto no es un convenio objetivo? Ahora es subjetivo, es correctamente aparcado, mal aparcado, porque no dejan intervenir a los que de alguna forma nos hemos pasado toda la vida. Y sobre el que no debe contener una valoración médico-pericial, totalmente de acuerdo. Los peritos médicos, los valoradores, son fundamentales. Un día tendrían que hacer un homenaje a la comisión de expertos porque les damos la importancia de valorar, de señalar las secuelas, de señalar los puntos, que no lo hagan los jueces, lo tienen que hacer los médicos valoradores, tanto que sí. Pero no debemos impedir y no debemos intoxicar a los centros de que no pueden poner secuelas. No, lo que no pueden hacer ustedes es, por ejemplo, dar puntos, o no pueden utilizar la misma terminología, a lo mejor, de la pericial, pero no, porque la cosa es que no ponga nada, no, si te duele la rodilla, ponga que queda con algia. Luego usted no la puntúe, eso ya lo hará el médico valorador. Y si le queda un acortamiento de extremidad, pues si le hace usted una telemetría, pero la telemetría no entra en el convenio, mejor no se la haga, Lo hace a ojo de buen cumero, porque tampoco entra, es otra prueba importante, ¿no? Como muchas otras que les podría citar. La confidencialidad, esta estipulación es increíble. Dicen que cuando recibe un centro y le comunican que no le van a cubrir, dicen que ustedes no le pueden dar la información, incluidos los pacientes, el contenido de los informes médicos o periciales biomecánicas. Esta es una estipulación que está en el convenio. ¿Cómo se le dice? Las interrupciones que pueden hacer en el convenio. La retirada del material de osteosíntesis, ahora de golpe se le ha puesto un límite temporal de 2 años desde su implantación. Y si realmente hay una pseudoartrosis y tarda aquello y resulta que el médico considera que es conveniente de momento no retirar el material de osteosíntesis hasta que aquello esté bien consolidado, si han pasado 2 años de la colocación, se lo tiene que retirar el día 729, porque si no ya no entra en el convenio. Límites temporales, integral. La tutela judicial lo resuelven todas las subcomisiones. Yo confío mucho en los jueces. A mí me gustaría que fueran más cosas los jueces. La importancia de que realmente la comisión de esa guía de buenas prácticas se siga desarrollando, ¿no? Porque realmente creo que es muy importante que cada vez que haya un problema en la sociedad se pronuncie. Aquí ya lo ha explicado Javier, en definitiva, cosas que la guía ha puesto, ¿no? Sobre el conflicto de intereses. ¿Hay conflicto de intereses, por ejemplo, cuando, una compañía aseguradora le dice al centro asistencial no te voy a pagar más los gastos de asistencia de mi conductor o de mis ocupantes? ¿Le debería de comunicar a su cliente que tiene en este caso un conflicto de intereses? Pero claro, como paga, es decir, yo estoy tratando de hablar con don Sergio en la Dirección General de Seguros si realmente esto que está claramente regulado en el seguro de defensa jurídica, donde es muy obligatorio que cuando hay un conflicto de intereses la compañía tiene que comunicarle y tiene que decirle y tiene que informarle y todo, ¿le informamos realmente a los lesionados cuando entran? Mire, a usted le vamos a atender por un sistema modular, nos pagan 615 y está todo incluido. ¿Realmente es un derecho a la transparencia, a la información? Porque a veces a lo mejor los lesionados pueden pensar que aquellos que le dan la asistencia integral. Para terminar, yo creo que si al final no decidimos hacer caso a lo que hace Alemania, Austria, Francia, Italia, todos los países, ninguno tiene convenio. Ellos lo tienen en la ley, reconocen a los centros su derecho a reclamar y ustedes reclaman con los costes que tengan y compiten en el mercado. Si usted puede competir a mejores precios, pues triunfa. Si otro compite a precios más caros, fracasa. Eso es Europa. Aquí tenemos un convenio.
De todas formas, creo que aquí están las mejoras necesarias. Creo que tienen que haber condiciones equivalentes entre las aseguradoras y los centros. Cuando vi las penalizaciones que no han entrado en vigor, supongo que no han entrado porque no se han atrevido. Porque resulta que había algunas cosas que a ustedes les hacían una deducción porcentual, que podía llegar a que terminaran no cobrando el 100% de la factura. Y la penalización de la máxima era de 100 euros. Es decir, ello era increíble. Es decir, ¿por qué no ponían las mismas penalizaciones? Por ejemplo, si ellos se portaban mal, que tuvieran que pagar el 200% de la factura, ¿no? No, ellos eran 100 euros y ustedes podían llegar a perder el 100%. Un hospital que hubiera atendido a un paciente 30 días en el hospital y luego se retrasaba en hacer los trámites, etc., podía llegar a perder el 100% de la factura. La compañía que no pagaba porque no le daba la gana, le castigaban duramente, le metían 100 euros, le metían un castigo que era una cosa. Es decir, se deben cumplir todos los hechos de la circulación porque el que se la pega contra un coche aparcado es un hecho de la circulación. Se debe informar del libre derecho a elección de centro. No puede haber intromisiones en el proceso asistencial de los médicos asistenciales porque esto es un convenio, como dice muy bien don Eugenio, de asistencia sanitaria. No deben haber, en mi opinión, sistemas modulares. Esto no son buffet libre, esto es acto médico, prestación, has hecho una resonancia, facturas 1, has hecho 4, facturas 4. Luego discutamos, ¿son necesarias las 4? Hablemos de esto, pero si son las 4. No puede existir confidencialidad que niegue información a la víctima, debemos participar las asociaciones de víctimas. Creo que hay que incluir pruebas diagnósticas si el convenio sigue vigente. Por ejemplo, en la Ley de Accidentes de Tráfico hemos puesto que hace falta la audiometría para determinar si tienes un problema de audición, no está en el convenio. Hemos decidido la telemetría, los potenciales evocados, las pruebas vestibulares, no está nada de esto, está en el convenio. Debemos de incluir cosas novedosas de la medicina, el plasma rico en plaquetas, eso por cierto se lo hacen a los futbolistas, ellos sí, pero a las víctimas de accidentes de tráfico, los sustitutivos óseos, que es una cosa maravillosa para poner cuando hay fracturas de conminuta, las ondas de choque. Debemos también eliminar los módulos, yo creo que hay que facturar por acto médico y, en definitiva, yo creo que tienen que ponerse de una vez por todas los centros sanitarios en una línea de decir, oiga, esto tenemos que tener, si no pasará lo que está pasando con los seguros de salud, que ya empiezan a haber médicos que dicen se terminó, no se puede trabajar a estos precios. Bueno, nada más. Yo por mi parte, como han visto, trato de dar el punto de vista de los que de alguna forma pedimos, suplicamos, rogamos. ¿Por qué no nos dejan participar en los convenios de asistencia sanitaria cuando el cuerpo lo pone las víctimas de los accidentes de tráfico? Y creemos que podríamos ayudar en casos gravísimos. El otro día teníamos una persona con una gravísima lesión con espasticidad. Es necesario colocarle una bomba de bacofreno. La bomba de bacofreno es muy necesaria para la espasticidad, pero en el centro que estaba no está recogida esa prueba en el convenio. Por favor, esas cosas no pueden seguir existiendo, porque si no, al final, lo que van a conseguir es que se modifique la letra C del artículo 36 y estos señores no necesiten convenio. Lo que puedan hacer entonces es reclamar realmente sus verdaderos costes sanitarios. Y así es como lo hacen todos los países, menos la envidia, que es España, que tiene un convenio de asistencia. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias.